lpderecho.p. Muy buenas tardes, amigos de LP Pasión por el Derecho, seguidores de LP Pasión por el Derecho, bienvenidos a una nueva transmisión. Ya lo veníamos anunciando desde la semana pasada. Hoy el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni aceptó la invitación para poder disertar, compartir con ustedes sus conocimientos sobre un tema bastante interesante, la culpabilidad. Les pedimos de antemano a todas las personas que se están sumando a esta transmisión en vivo, que ya son más de 200, de que puedan compartir la transmisión, etiquetar a sus colegas, etiquetar a sus compañeros de estudio, si son estudiantes de Derecho, están estudiando una maestría o son interesados por el derecho. El doctor Eugenio Zaffaroni al final de la conferencia va a poder absolver sus inquietudes académicas. La estructura de esta conferencia consiste en la siguiente: el doctor va a exponer todo el tema relacionado a la culpabilidad y cuando acabe su exposición yo voy a aparecer nuevamente en sus pantallas y voy a trasladar las preguntas que ustedes hayan podido formular en la caja de comentarios. Los exhorto por favor a que puedan ser preguntas concisas, breves, pertinentes para poder agilizar el hecho de que yo traslade las preguntas al doctor Eugenio Zaffaroni, quien ya se encuentra conectado y listo para poder comenzar con la exposición del tema de hoy. Así es, esta transmisión se está realizando a través de la multiplataforma de LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado, el más leído y el de mayor trascendencia a nivel nacional aquí en Perú. Y está dirigido, por supuesto, para estudiantes de Derecho, abogados, defensores, jueces, fiscales, todas las personas que constituyen la comunidad jurídica. Ya comienzan a llegar algunos de los saludos. Federico Iván Rodríguez, un saludo para el doctor Zaffaroni, buenas tardes desde Perú. Nos siguen llegando los saludos al doctor Zaffaroni y la gente está expectante de que el doctor pueda comenzar con su disertación. Buenas tardes, en especial al doctor Zaffaroni, saludos desde la ciudad de Puno, nos dice Felipe Moyocondo Asilo. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, nos dice Raúl Quevedo Guevara, atento a iniciar al inicio de la conferencia magistral del doctor Zaffaroni desde Iquitos. Saludos desde Iquitos. Bueno, sin mayor preámbulo, yo le cedo el uso de la palabra al doctor Zaffaroni, quien ya se encuentra listo para comenzar con su exposición, no sin antes agradecerle, por supuesto, de parte de todo el equipo de LP, el hecho que haya aceptado la invitación que nosotros le trasladamos. LP Pasión por el Derecho es un portal jurídico, un medio de comunicación especializado en derecho, para decirlo en términos más sencillos, que se autosostiene, que con el dictado de diplomados, clases, cursos, y que siempre agradece a los expositores, abogados, juristas, en este caso como el doctor Zaffaroni, que aceptan esta invitación que nosotros le trasladamos para que ellos puedan compartir sus conocimientos con nuestros seguidores. Así que lo único que les pedimos a todas las personas que están conectadas, como muestra de agradecimiento al doctor Zaffaroni y a nosotros, es que puedan compartir la transmisión para que el conocimiento que aquí pueda ofrecernos el doctor llegue a más personas. Solo queremos eso, que llegue a más gente y que cada vez más personas se puedan capacitar a través no solo de nuestro portal, sino de todas las iniciativas digitales que están comenzando a emerger, bueno, en buena parte producto de la cuarentena, de la pandemia, es cierto, pero bien, hay que capacitarnos a través de medios digitales y por esa razón le agradecemos al doctor Zaffaroni la colaboración con nuestros seguidores, con el portal de LP Pasión por el Derecho. Bien, doctor. Doctor, ¿usted me escucha muy bien? Perfecto. Perfecto, muy bien, doctor. Bien, sin más preámbulo, doctor, le cedo el uso de la palabra para que pueda comenzar con su clase. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Soy yo que les agradezco la invitación. Es un gusto poder volver, aunque sea a distancia, a Perú, poder conversar con ustedes en esta tarde. El tema que me han sugerido, el tema de la culpabilidad, bueno, no sé si en estos minutos que tenemos lo pueda desarrollar por completo. Un tema bastante complejo porque la verdad es que el derecho penal puede manejarse con ayuda de otras ramas del derecho, puede manejarse hasta el nivel de la antijuridicidad, hasta el nivel del injusto, con las muletas que le pueden proporcionar el resto del saber jurídico. Pero cuando llegamos al nivel de la culpabilidad, realmente este es un concepto exclusivamente penal. Y ahí
ahí debo confesarles que se está produciendo una suerte de disolución del derecho penal, en la doctrina me refiero, ¿no? Cuando se llega a este nivel. Todos coinciden, sobre todo la doctrina alemana y en general, bueno, la europea continental, digamos, en que la medida de la pena es la medida de la culpabilidad. En consecuencia, ahí el problema que tenemos es que nosotros en derecho penal no sabemos muy bien para qué sirve la pena. Cada uno elige una teoría de la pena, elabora, bueno, sería largo comentar esto. Y justamente el problema de culpabilidad es una necesidad que tiene la teoría del delito. No podemos trasladar directamente la intensidad del injusto, el grado de injusto, el grado de lesión al bien jurídico, directamente a la pena, sin un puente. Este puente es indispensable, porque si directamente trasladamos del grado de lesión, del grado de daño a la cuantificación de la pena, estamos presuponiendo dos cosas que en la realidad no existen. Primero, que todos los seres humanos seríamos iguales. Segundo, que permanecemos iguales a lo largo de toda la vida y de cualquier circunstancia. Y no es cierto, ni todos los seres humanos somos iguales, ni permanecemos iguales, ni nos da lo mismo cualquier circunstancia. Entonces, se necesita ese puente entre injusto y pena, y ese puente se ha elaborado de maneras muy diferentes. En líneas generales, hace 100 años, bastante menos, por cierto, reinaba en nuestras universidades y en el mundo académico la idea de que ese puente lo tendía la llamada peligrosidad. Todo el positivismo jurídico penal. Y peligrosidad es un concepto policial directamente, ¿no? Resultado de una concepción que invadió todo el derecho penal, pero que en definitiva provenía de una idea de sociedad orgánica, de un determinismo, el ser humano como ser determinado, un determinismo que tenía una raíz predominantemente biologista, lamentablemente en ese sentido claramente racista por otra parte. Bueno, todo eso se fue superando, y cuando entró en crisis en nuestra región fundamentalmente, pero entró en crisis en el mundo, el racismo, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, y los juristas se sintieron bastante molestos de estar sometidos a teorías biologistas de los médicos, etc. Bueno, fuimos a buscar la dogmática al lugar donde más desarrollo tenía, que fue Alemania, y trajimos las teorías alemanas y trajimos, naturalmente con ellas, resucita el concepto de culpabilidad entre nosotros. Concepto de culpabilidad que, en definitiva, ¿qué es? Tenemos un injusto, tenemos una conducta es típica, la conducta es antijurídica, pero ahora necesitamos ese componente que en definitiva se podría definir como el reproche personalizado que se le hace a la persona por haberse comportado en contra del derecho, en forma típica en contra del derecho, pudiendo haberlo hecho de otra manera. Ese pudiendo haberlo hecho de otra manera está presuponiendo que nosotros podemos escoger conducta, que somos seres relativamente indeterminados. No absolutamente indeterminados, porque si fuésemos absolutamente indeterminados podríamos escoger rehacernos, y entonces ya no seríamos los mismos que cometió el hecho. No, esa indeterminación absoluta no. Pero claro, hay una objeción que se le hace a esto que parte de lo siguiente.
No es posible verificar científicamente ni el determinismo ni el indeterminismo. No podemos probar científicamente si somos seres autodeterminados o si somos seres determinados. En forma como esto no se puede verificar, se ha llegado a sostener por algunos autores que la culpabilidad está fundada sobre una ficción necesaria. Bueno, esto yo creo que no está fundada sobre una ficción necesaria. Está fundada sobre una realidad. La realidad es que en la sociedad nos comportamos, interactuamos entre los seres humanos como si fuésemos autodeterminables. Si no tenemos esto en cuenta, yo creo que la mayoría de las injurias y de los insultos que tenemos en nuestro vocabulario desaparecerían, ¿no? Claramente. Yo no creo que cuando se produce un choque en la esquina y se le abolla un automóvil, le abolla el guardabarros a otro, los sujetos que se bajan dicen estamos autodeterminados, ¿no? Se dicen una serie de cosas normalmente, después bueno, se pasan los datos, el seguro, entre esas cosas, pero se dicen una serie de cosas y no son filósofos liberoarbitristas. Bueno, y unas cuantas cosas que decimos todos los días respecto de algunos de nuestros semejantes tampoco. De modo que consideramos en la interacción se parte de una realidad que es que sí, somos autodeterminados, sin lugar a dudas. Tenemos un grado de autodeterminación. Y efectivamente, las categorías de la teoría del delito, todas las categorías de la teoría del delito, ¿no? La acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la justificación, existen en la interacción, solo que están formalizadas, las formalizamos en el campo del derecho, pero sin llegar al campo del derecho y son resultado de experiencia, de interacción que tenemos normalmente en la sociedad. Yo rechazo que esto de la ficción necesaria, porque fíjense que creo que es un reduccionismo penalístico. Si la culpabilidad estuviese fundada en una ficción necesaria, muchachas, muchachos, la democracia también estaría fundada en una ficción. Es decir, el fundamento mismo de un principio republicano, del principio de soberanía, estaría fundado en una ficción. Me niego a reconocer eso de ninguna manera. No. Pueda que funcione mal, pero no que esté fundado en una ficción, eso es otra cosa. Pueda que esté retaseado, pero no fundado en una ficción. Eso no es cierto. Bien. Establecida la necesidad del puente, el puente lo construye el derecho penal. Este puente lo construimos nosotros y si le reprochamos a alguien la conducta realizada porque pudo hacer algo diferente y por ende nos basamos en que no se autodeterminó como debía autodeterminarse, es que le estamos haciendo un reproche ético. Reproche ético conforme a la ética tradicional, desde la ética de Aristóteles, de Santo Tomás, de Kant, de Hegel, la línea tradicional de la ética, digamos. Ahora, ese reproche es ético. La forma sí es ética, sin duda. La forma sí. Pero el contenido desde el punto de vista punitivo, no tiene nada de ético, ese es el problema. Y no tiene nada de ético porque el poder punitivo funciona selectivamente, no hay nada que hacer. Esto no es resultado de tal o cual sociedad, de tal o cual modelo de sociedad. Yo puedo criticar la selectividad del poder punitivo
qué sé yo, hay teorías marxistas de la lucha de clases. No es necesario nada de eso. Es necesario verificar cómo funciona y qué es lo que pasa que hace que en todo el mundo las cárceles estén llenas de pobres y de infelices. Es simple y sencillamente en todas las sociedades, en cualquier, bueno, primero que no hay ninguna sociedad que sea totalmente igualitaria, eso es cierto, ni la hubo nunca tampoco. En segundo término, como vemos que el principio de igualdad está en todas las constituciones, etcétera, es un principio que tiene cierto estándar de realización, pero absolutamente no ha sido realizado nunca. Entonces, todas las sociedades, y sobre todo nuestras sociedades latinoamericanas, que son sociedades muy estratificadas, donde hay una enorme concentración de riqueza, la distribución de la riqueza es muy inequitativa. Nosotros en nuestra región tenemos los coeficientes de Gini, que son los que señalan la inequitativa distribución de la riqueza. Tenemos los coeficientes de Gini más altos del mundo, ¿no? Más alto que los africanos, ¿no? África es más pobre, pero es menos desigual que nosotros. De modo que, bueno, eso ¿qué condiciona? Condiciona que conforme al estatus social hay entrenamientos que son diferenciales. Esto se ve desde la sociología norteamericana de los años 30 más o menos. Y esos entrenamientos diferenciales, bueno, permiten que haya personas que conforme a su estatus social, su barrio, su educación, etcétera, tengan un entrenamiento que si van a cometer un delito, el delito que cometen es burdo, es grosero, es primitivo. Y otros que sepan hacer sociedades offshore, evadir fiscal, evasión fiscal, defraudación al fisco, negociados, etc. Uno aprende a, si quiere, puede fundar un banco y fundirlo, y otro, si quiere cometer un delito, lo único que le queda es asaltarlo. Son entrenamientos diferenciales. Y bueno, el poder punitivo no se reparte igualitariamente, ni mucho menos, ¿no? Primero porque no puede. Si ustedes leen todo el Código Penal de ustedes y todas las leyes penales especiales, se van a dar cuenta que es un programa de meter preso a toda la población. En definitiva, uno lo lee, en una noche de insomnio, ustedes se ponen a leer todo, van a ver que en algún momento van a decir, bueno, pero esto yo también lo hice, ¿no? Me llevé la percha, me quedé con el hotel, el cenicero, me quedé con el libro que me prestaron. Bueno, no digamos los jueces, los secretarios, etcétera. En todos los tribunales se hacen falsedades en instrumento público a cada rato, ¿no? El juez está en todos lados, toma todas las declaraciones, parece Dios. Y bueno, pero si no se hicieran no funcionaría el tribunal. ¿Qué va a hacer? Bueno, no, ese programa de criminalización primaria es irrealizable. Entonces, necesariamente hay que seleccionar personas. ¿Y quién las selecciona? Las seleccionan las policías, no hay nada que hacer. Y las policías son burocracias, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un Estado necesita burocracia, sin lugar a dudas, y si tiene buena burocracia, mejor, ¿no? Todavía. Pero son burocracias que responden a la ley de toda burocracia, la regla de toda burocracia, es decir, hacen lo que es más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Y lo más fácil es encontrar a un sujeto estereotipado que va casi con uniforme de ladrón por la calle, con cara de ladrón, y que roba groseramente, burdamente, primitivamente. Y entonces ese es el resultado de una selectividad que es estructural en todo sistema penal. Ojo, hay grados de selectividad, por supuesto, ¿no? Hay grados que son verdaderamente repugnantes de selectividad, como la selectividad racista. Bueno, ya entramos en unos grados que es bastante común en nuestra región, en América Latina, ¿no? Por supuesto.
Pero hay otros países en que el grado de selectividad es un poco menor. Y el esfuerzo permanente que tenemos que hacer es a bajar el grado de selectividad. De modo que por eso el reproche no es que sería ético si se le reprochase a todo el mundo la realización de todos los ilícitos. No, esto no es así. Por eso les decía que lo que se usa es la forma ética al medir la culpabilidad, pero no el contenido ético. La culpabilidad no tiene. La culpabilidad penal tiene forma ética, pero no contenido ético. Bien. Obviamente sabemos que esto de alguna manera hay que tratar de atenuarlo. ¿Y cómo lo atenuamos? Bueno, por mi parte sostengo que la medida de la culpabilidad, la medida máxima de la culpabilidad es el ámbito de autodeterminación que la persona haya tenido en el caso concreto, por supuesto. Todos tenemos cierto ámbito de autodeterminación. Yo les decía hace un rato que el indeterminismo, la autodeterminación no puede ser absoluto. Hay ámbitos de autodeterminación que están condicionados por las circunstancias, ¿no? Es decir, frente a cada circunstancia tenemos un catálogo de posibles conductas, ¿no? Conforme a la personalidad, conforme a los traumas que cada uno tenga, conforme a la instrucción, al entrenamiento que tenga frente a la situación, al impacto emocional que le pueda causar tal o cual situación, etc. Un catálogo siempre limitado de posibles conductas. Entonces, conforme a ese catálogo de posibles conductas, podemos decir, bueno, tenemos una medida máxima. Pero el componente de selectividad lo tenemos que tener presente, sin lugar a dudas. Y ese componente de selectividad, ¿cómo lo podemos relevar a nivel del reproche personalizado de culpabilidad? Lo primero que podemos hacer es verificar que si bien, por cierto, los estratos más modestos, más humildes de nuestras sociedades son los que nutren la cárcel, no todos están prisionizados, ni todos están criminalizados. Entonces, los que están criminalizados, ¿por qué lo están? Y algo deben haber hecho. Sí. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, un esfuerzo. Porque, si bien, por cierto, todos los que comparten su estatus están en un estado de vulnerabilidad, porque entre ellos se seleccionan los criminalizados, no todos llegan a la situación concreta de criminalización. Y ahí hay un esfuerzo que el que resulta criminalizado ha hecho. No le puedo reprochar a nadie el estatus social, pero sí le puedo reprochar el esfuerzo que hace desde su estatus social para llegar a la situación concreta de vulnerabilidad. A algunos les basta salir a la calle casi. Otros hacen un enorme esfuerzo para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Pensemos en un genocida que parte de una situación, de un estado muy, muy, muy bajo de vulnerabilidad al poder punitivo. Muy bajo. Sin embargo, hace un esfuerzo enorme por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad y al final llega. En ese caso, ¿qué poder tiene el juez? ¿Puede bajar la pena? No, no le da porque la situación, el esfuerzo que ha realizado el sujeto es inconmensurable. Y contrariamente sí, la puede bajar cuando el esfuerzo es mucho menor, cuando el sujeto ha hecho poco más que mostrar la cara casi, en una grosería no muy grave. Esto no, cuidado, la culpabilidad no es un carácter que
que navegue por encima de cualquier delito. No, no, la culpabilidad siempre es de un injusto. De modo que cuando la estamos midiendo en relación a la escala penal que corresponde a un injusto. No se puede armar un delito con un injusto de estupro y una culpabilidad de traición a la patria. No, cuidado. A cada injusto corresponde un grado de culpabilidad y un determinado reproche. ¿No? La conducta es la conducta típica, es antijurídica, es culpable, pero es esa conducta que es típica, no otra. Claro, la culpabilidad no vuela por el aire, está condicionada por cada uno de los. Tengamos en cuenta también otra cosa, que es la siguiente. Se reprocha, cuidado, esto es básico, se reprocha la conducta típica y antijurídica. No se reprocha la personalidad, no se reprocha lo que el sujeto es, sino lo que el sujeto hizo. Es un derecho penal de acto. En un derecho penal de acto tengo que reprochar el acto, lo que hizo la persona, no lo que la persona es. Y esto no es menor, este dato. Un derecho penal de autor era el viejo derecho penal positivista de que hablaba hace un rato, que hablaba de la peligrosidad. Pero cuando pasamos al derecho penal de culpabilidad, cuidado que hay una serie de teorías que pretenden reprochar la personalidad, pretenden reprochar el ser de la persona. Entre ellas se difundió de alguna manera un autor muy difundido que tuvimos nosotros, uno de los primeros que importamos al traer el derecho penal alemán, las doctrinas penales alemanas acá, fue Edmund Mesger. Y Edmund Mesger sostenía una culpabilidad de personalidad, una culpabilidad de carácter. Mesger era uno de los teóricos más usados en la época nazi, por otra parte, y sostenía lo siguiente, generalizaba una especie de acción libre en causa, ¿no? Se agarraba del pobre Aristóteles, que se había muerto unos milenios antes y no le podía contestar, y entonces decía, bueno, para Aristóteles la virtud está en el justo medio, ¿no? Quien se aparta del justo medio, en el momento de apartar, es como si estuviera en un techo a dos aguas. En el momento que se aparta es libre en la causa, pero después no es libre en el acto, porque va cayendo en el vicio, va cayendo por alguna de las vertientes y hay un momento dado en que no puede volver. Es como el que tira la piedra y no la puede recoger. Bueno, cuidado. Entonces él, a partir de ahí, sostenía que lo que había que reprochar era la conducción de vida del sujeto. Miren, siempre que hacemos derecho penal tenemos que tener cuidado que estos autores no nos hagan delirar, ¿no? Para los positivistas de la peligrosidad, la función del derecho penal era destruir los entes patógenos del organismo social. Es decir, el juez se convertía en un leucocito. Para Metzger, con esto de reprocharle la conducción de vida a una persona, reprocharle la conducción de vida significa reprocharle la existencia, la elección existencial de la persona. Esto es otro delirio. Pretende que el juez se convierta en Dios y haga el juicio final en la tierra, es decir, que le reproche a alguien lo que el sujeto es, la existencia del sujeto. Disparate directamente, ¿no? Uno pretende que me convierta en leucocito, el otro pretende que me convierta en Dios. Bueno, un disparate total, ¿no? Tengamos cuidado con esto. Lo que estamos reprochando no es el acto. El señor se sacó la cartera que estaba al lado en el autobús. Bueno, estoy reprochando ese acto típico, antijurídico, y se lo estoy reprochando. Punto. Es eso lo que le reprocho, no lo que el señor es. Tengamos esto en cuenta porque es fundamental. En el estado de policía, por regla general, se tiende a... Todo estado de policía es un estado que busca enemigos, busca individualizar enemigos. Entonces,
se tiende a buscar al enemigo y por ende a reprocharle la enemistad. El propio Metzger hablaba de enemistad al derecho, usaba toda una serie de expresiones de esa naturaleza. De modo que cuidémonos de esto cuando hablamos de culpabilidad. Bien, esto es lo que corresponde más o menos al concepto positivo, ¿no? Que es la culpabilidad, es el reproche personalizado que le formulo a una persona por el espacio que tuvo para poder proceder de otra manera y no lo hizo. En ese caso, ojo, insisto, corresponde al injusto concreto y en líneas generales vamos a ver ahora cuáles son las causas por las cuales no le puedo formular un reproche significativo a una persona. Es decir, cuáles son las causas de exculpación. El delito de una conducta típica antijurídica culpable, si no le puedo reprochar, no es culpable y por ende tengo un injusto, pero ese injusto no llega a ser delito. Primero, hay dos grandes reductores de esta autodeterminación. Esta autodeterminación requiere una cierta capacidad de comprensión, primero. Y segundo, requiere que en la circunstancia concreta, aunque el sujeto comprenda perfectamente en la circunstancia concreta, ese espacio, ese catálogo de posibles conductas tenga alguna amplitud, cierta amplitud mínima, como para que le pueda reprochar. Entonces, los dos grandes reductores son la incapacidad de comprensión, por un lado, y la reducción extrema de las circunstancias, es decir, de la constelación situacional en que el sujeto actúa. Cuando hablo de capacidad de comprensión, no estoy hablando solo de capacidad de conocimiento, sino de algo más que de conocimiento. El derecho son valores y valores. Y los valores no basta con conocerlos, tengo que comprender también. ¿Y qué significa comprender? Significa hacerlo parte de mi equipo psicológico. Para eso tengo que tener, ante todo, una capacidad psíquica para poder comprender los desvalores jurídicos. Cuando esa capacidad psíquica no la tengo, porque en el momento tengo una perturbación de la conciencia, una perturbación grave de la conciencia, no puedo comprender esos valores. Perturbación grave de la conciencia que no necesariamente es patológica, ¿no? Cuidado, y digo perturbación, no digo privación. Si tuviese una privación de la conciencia, si directamente no tuviese conciencia, en absoluto, no sería incapaz de culpabilidad, sería incapaz de acción, incapaz de conducta, porque no sería capaz de tener voluntad. El que actúa en una crisis epiléptica, por ejemplo, o el que está dormido, no el que se está durmiendo, está dormido, el sueño. Hay una incapacidad de acción directamente. Un oligofrénico muy profundo, que vuelve al estado fetal, tiene capacidad, no hay capacidad de acción. No, acá tenemos capacidad de acción, tenemos el sujeto que realizó la conducta típica, la conducta no está justificada, es antijurídica, y ahora vamos a ver
la capacidad de comprensión de la persona, que puede ser patológica, puede ser una psicosis, o puede no ser patológica directamente. Puede ser una psicosis, puede ser una intoxicación, puede ser permanente, puede ser transitoria, puede ser una conmoción del ánimo tan profunda que directamente le haga descontrolar al sujeto totalmente. Depende de eso. No me voy a detener en las distintas circunstancias. Pero insisto, no se trata solamente de patología, sino que en muchos casos puede no ser una circunstancia patológica. Se necesita que el sujeto sea culpable en el momento del hecho, en el momento de realizar el hecho, la conducta. No antes ni después, eso no. ¿Y por qué le digo antes? Porque hay una peregrina teoría que pretende que si yo me incapacito para realizar tal o cual conducta, es decir, concretamente, si me emborracho para matar al amante de mi compañera y llego a la embriaguez total, no a estar medio borracho, es total, eso es de esa que no se acuerda lo que pasó, lo que hizo, etc. Y en esa condición lo mato, sería culpable de homicidio doloso. Esto es lo que se llama la teoría del actio libere in causa. En realidad, si yo me siento a tomar, porque lo quiero matar al otro, y tomo, beber hasta emborracharme no es ningún delito. Es un desastre, pero bueno, pero delito no es, típico no es. Una acción preparatoria, atípica. Cuando estoy totalmente borracho, totalmente, porque ojo, estamos hablando de embriaguez completa, no de otra cosa, no se fija la memoria, cuando no se acuerda después lo que hizo, cuando puede tener un recuerdo así de pantallazo muy borroso, etc. Tal vez con una concentración de alcohol en sangre importante, verificada. Bueno, en ese estado el sujeto no puede saber lo que va a hacer. Imagínese que llega el amante de mi compañera y yo lo abrazo. Ah, qué bien, llévatela, no sabes lo que te lleva. Con dos conductas están armando una. Con una conducta pretípica y con la pretendida culpabilidad de una conducta pretípica, porque no puede haber culpabilidad porque no hay injusto, están armando después la culpabilidad de un injusto que se da con un estado de incapacidad, un estado de inimputabilidad. Esto es inaceptable, ¿no? La culpabilidad, por ende, la capacidad psíquica de culpabilidad tiene que estar presente en el momento de la acción. Puede suceder que la acción se prolongue en el tiempo y que la acción comience en un estado de capacidad psíquica y se produzca el estado de incapacidad psíquica en el curso de la conducta. Una conducta que se puede dividir en varias acciones en el curso de la conducta. Frente a esto, hay algunos autores que sostienen que en ese caso hay que resolverlo como tentativa. No se puede resolver como tentativa porque la tipicidad se dio a lo largo de todo. Creo que en un supuesto de estos, la única posibilidad que existe es tenerlo en cuenta los efectos de la menor culpabilidad a la hora de graduar la pena. Pero no bajar la pena o considerar que hubo una tentativa, porque no, la conducta anterior fue una conducta que se realizó hasta la consumación. Solo que en el medio de la conducta el sujeto perdió la capacidad psíquica de culpabilidad. En líneas muy generales, esto sería. Hay otros sujetos que tienen capacidad que
carecen de la capacidad de comprensión. Pero yo no sé si hay. Hay algunas discusiones sobre esto, que serían los psicópatas. El psicópata se dice, yo no sé, esto es una cuestión de psiquiatras, no me meto en la afirmación de ellos, que algunos sujetos tienen desarrollada la esfera intelectual, pero tienen totalmente atrofiada la esfera emocional o afectiva. Y en consecuencia no pueden internalizar, no pueden introyectar pautas de conducta. No tienen introyección ética, ni siquiera de las pautas de conducta mafiosa, digamos. No pueden introyectar ninguna pauta de conducta. Entonces son los viejos que antes llamaban locomorales, de Pritchard, bueno, se les llama psicópatas. Si existen o no existen, pues esto es una discusión. Pero si hay un sujeto que puede conocer, pero que no puede internalizar, no puede introyectar absolutamente ninguna pauta de conducta, yo creo que ese sujeto directamente es inimputable. No tiene capacidad de comprensión, de meter para adentro, de tragar pautas de conducta. Ahora bien, hay quienes tienen esa capacidad y, sin embargo, no comprenden la antijuridicidad tipificada del acto. Porque en función de errores. Es el llamado error de prohibición, que se diferencia del error de tipo. En el error de tipo, el sujeto está en error sobre los elementos del tipo objetivo, en consecuencia no sabe lo que hace. ¿Qué sé yo? Creo que estoy disparando sobre una presa de caza y estoy disparando sobre un ser humano. Es decir, el error de tipo elimina el dolo y puede dejar un remanente de tipicidad culposa si es que existe el tipo culposo, si es que hay un tipo culposo. El error de prohibición no. El error de prohibición ya, el dolo está. Lo que pasa es que al sujeto no le puedo reprochar porque el sujeto ignora que su conducta es antijurídica. Y puede haber un error directo de prohibición. Puede que el sujeto sea un extranjero que ignora la ley del país al que llega. Bueno, no sé. Supongamos en nuestros países el adulterio, bueno, por lo menos en mi país el adulterio ya no es delito. Pero ¿y si llega a un país donde el adulterio sigue siendo delito? Yo no me leo el Código Penal cuando llego. Naturalmente no voy a alegar, bueno, no sabía que el homicidio es delito. Y los errores de prohibición todavía son mucho más complicados, cada día más, por efecto de la administrativización del derecho penal, ¿no? Daría la impresión que las burocracias nos están exigiendo a nosotros todos los días que llenemos planilla, que hagamos números, que estemos atentos a ello. Es como que el trabajo que tienen que hacer ellos lo cargan al ciudadano. Entonces cada día tenemos más ocasiones de incurrir en errores de prohibición, de no darnos cuenta, no saber que algo que estamos haciendo es realmente antijurídico. Bueno, este es el error directo de prohibición. Pero hay un error indirecto de prohibición. Es cuando creo que me encuentro en una situación de justificación. Y en ese caso puede ser que crea que hay una causa de justificación que no existe, como puede ser que crea que me encuentro en la situación de justificación. Y no estoy en la situación de justificación. Es decir, el ejemplo clásico que se pone en todos los manuales es el que le juegan una broma disfrazado de ladrones, el sujeto, bueno, reacciona, cree que se está defendiendo legítimamente y verdaderamente no se está defendiendo legítimamente. El que cree que lo está corriendo un sujeto para matarlo y le rompe
la ventana al vecino para meterse dentro de la casa para salvarse, y no lo está corriendo nadie para matarlo, que lo está corriendo es un borracho, yo sé. En fin, cree que está en una situación de necesidad justificante, no está en la situación de necesidad justificante, cree que está en una situación de legítima defensa, no está en la situación de legítima defensa. Este es el error indirecto de prohibición. Y además existe otro error, que es el error de comprensión. Aquí, sobre todo en los países donde hay un enorme pluralismo cultural, es bastante frecuente. Ustedes lo tienen en su código de alguna manera. Es cuando yo conozco la prohibición, pero no la puedo comprender. Y no puedo comprender porque pertenezco a otra cultura y tengo introyectados las pautas de comportamiento de la otra cultura. Es decir, cuando Margaret Mead o cualquiera de los antropólogos que empezaron a hacer antropología social y entonces se iban a algún lado a ver lo que hacían los que habitaban en otro lado, en otra cultura, etc. Cuando Margaret Mead se puso a estudiar la sexualidad en Samoa, se enteró de cómo era la sexualidad en Samoa. Pero después cuando volvió a New York se siguió comportando como una norteamericana, no como un habitante de Samoa, ¿no? Bueno, es decir, yo puedo conocer valores, pero mi aparato cultural me impide comprenderlos, me impide incorporarlos. Y con las culturas originarias nuestras, esto realmente, el efecto penal del relativismo cultural ha sido muy bien estudiado entre ustedes, fundamentalmente por Felipe Villavicencio, lamentablemente desaparecido hace poco. Hizo una tesis muy buena, con la cual se doctoró acá en la Universidad de Buenos Aires, justamente sobre este fenómeno del pluralismo cultural como se refleja en el campo jurídico penal. Y sí, efectivamente, hay un error de prohibición culturalmente condicionado que es un error de comprensión. En líneas generales, este sería el gran reductor referido a la comprensión. El otro reductor que hay es el reductor de las circunstancias. Circunstancias que reducen el ámbito de autodeterminación en forma tal que no le puedo exigir a la persona, en el caso concreto, en la constelación situacional en que está actuando, no le puedo exigir otra conducta, no es exigible la otra conducta. Y fundamentalmente es la situación de necesidad exculpante. Es decir, no cuando hay un estado de necesidad justificante en que se sacrifica un bien de menor calidad, de menor jerarquía, se produce un daño menor para evitar un daño mayor, esto es justificante. Acá se produce un daño que es equivalente, o más o menos, o incluso mayor, que el daño que se evita. El ejemplo clásico que se pone es el de la tabula de unos capax, el que se está ahogando, la tabla de Carneades, que se está ahogando, y tiene otro que tiene una tabla que solo tiene capacidad para mantener a flote a una persona y le saca la tabla para salvarse. Hay otros casos, los que van corriendo en un incendio y empujan los que están adelante, en fin, bueno, la disyuntiva de matar o morir, pero incluso se puede sacrificar un bien mayor, ¿no? Puedo evitar que me dejen ciego matando a alguien, ¿no? Cosa. En fin, son todas circunstancias en que hay una inexigibilidad por un estado de necesidad exculpante, no justificante. Por supuesto, acá hay que medir una serie de cosas, no se las puedo sintetizar ahora, pero
Lo cierto es que hay algunas personas a las cuales es exigible, son exigibles ciertas conductas que no son exigibles a otros. Es decir, a un bombero se le exigen determinadas conductas que al ciudadano común no se le exigen en el medio de un incendio, naturalmente. A un militar se le exigen determinadas conductas, tiene determinado entrenamiento que no tiene. A un policía se le exigen determinadas conductas que no se le puede exigir. Es decir, hay funcionarios a los cuales sí se les puede. ¿Cómo se explica esto? Y se explica por lo siguiente: por más que se sacrifique un bien igual, mayor incluso, lo cierto es que siempre se salva un bien. Ese es el asunto. Siempre se está salvando un bien. Esa es la razón. ¿Qué pasa con el error cuando se juntan dos cosas? Se junta el error y el estado de necesidad exculpante. El sujeto que va corriendo por un corredor empujando a otros a la salida de un teatro porque cree que se incendia el teatro, está absolutamente, alguien de un grito, se arma un escándalo bárbaro, cree que está en una situación de necesidad exculpante y no hay tal incendio, no está en esa situación de necesidad exculpante. Bueno, por regla general es un error que se asimila al error de prohibición directamente, porque tienen las mismas características. Hay un supuesto inverso, que es el que esté en una situación que daría lugar a una exculpación, una situación de necesidad exculpante, y no la conozca, no se dé cuenta. Bueno, evidentemente se trata de un necio, ¿no? Y bueno, creo que en ese caso la situación de necesidad exculpante hay que valorarla objetivamente, porque si no estaríamos penando la necedad, lo cual sería absurdo. Les he sobrevolado 50 minutos por la culpabilidad. La experiencia me enseña que nadie aguanta más de 50 minutos, más de 45 realmente, de dogmática jurídico-penal. De modo que, bueno, les agradezco mucho. Aquí cierro y, bueno, si quieren preguntar algo, con todo gusto. Lo que he hecho es un sobrevuelo total, por supuesto. La culpabilidad plantea muchos detalles, tiene muchas vueltas. Les insisto que es uno de los conceptos más complejos que tenemos, porque es el único concepto pura y exclusivamente jurídico-penal. De modo que cuando vemos que se sostienen, que para legitimar tal o cual cosa se sostiene cualquier cosa respecto de la culpabilidad, nos asustamos, porque realmente estamos llegando con eso a algunos mezclan culpabilidad, la hacen punibilidad directamente, otros se van de nuevo para la culpabilidad de autor, el reproche de personalidad, el reproche de... Otros se buscan desesperadamente encontrar una culpabilidad que reemplace a la peligrosidad directamente. Otros hablan de presunciones de culpabilidad, bueno, unas cosas... realmente el temor que tengo frente a todo esto es que este concepto lleve, esta difusión del concepto, esta anarquía conceptual, lleve a un fenómeno de disolución de la ciencia penal, del saber jurídico penal. Bueno, muchísimas gracias. Bien, doctor, muchas gracias por tan ilustrativa exposición. Hay algunas preguntas de nuestros seguidores quienes han agradecido en todo momento su presencia en LP Pasión por el Derecho. Le voy a trasladar algunas de las preguntas, doctor. Maribel García pregunta, por favor, doctor, un ejemplo del miedo insuperable y cómo diferenciarlo para determinar la culpabilidad cuando esto no existe. Bueno, hay tantos fenómenos de miedo insuperable. Sí, estoy en una ciudad bombardeada. Me corren personas que me van a matar una noche. Bueno, son todas circunstancias
Y a veces hay dos formas de miedo, ¿no? Una cosa es el miedo normal, es decir, tengo algo amenazante, realmente amenazante enfrente, ¿no? Tengo un puma que me está por venir encima. Ese es el miedo normal, ¿no? Pero después hay un miedo patológico, ¿no? El miedo que puede tener un paranoico, por ejemplo, ¿no? Eh, Después hay reacciones que también pueden ser patológicas sin necesidad de perder la comprensión, sino que no se puede adecuar la conducta a la comprensión, son las reacciones fóbicas, ¿no? El sujeto que tiene fobia a los ratones, ve un ratón y sale disparando y empuja a alguien. En fin, hay distintas clases de miedo. Frente a un fóbico, bueno, naturalmente, ¿qué vamos a hacer? Pero hay miedo normal, miedo patológico. El miedo normal es, bueno, cualquier cosa que nos infunde miedo en un momento dado, puede ser un miedo que... Hay eh, hay distintos grados de miedo, ¿no? Hay temor, inquietud. ¿No? Después hay un momento de pánico y por fin hay un momento de terror. Terror significa paralización, ¿no? El sujeto se aterra, se convierte como en tierra, ¿no? Se paraliza. Hay miedos que provocan reacciones paradojales, la huida hacia adelante, ¿no? Hay muchos sujetos a los que se le dan medallas en la guerra porque han hecho cosas heroicas, salieron al frente, se largaron, y no, realmente lo que pasó fue que un efecto del miedo que produjo una reacción paradojal, ¿no? La fuga hacia adelante que le llaman, ¿no? Tiene distinta intensidad, distintos momentos. Hay que ver cada personalidad, tipos medrosos, tipos que no. Hay que medirlo conforme al entrenamiento de cada uno, ¿no? Yo me puedo asustar de cosas que un militar con entrenamiento no se asusta frente a una situación bélica, una situación de violencia. Otro se puede asustar en el tribunal, yo no me asusto. Bueno, depende, cada uno tiene su entrenamiento. Bien, doctor, muchas gracias. Walter Díaz comenta, soy estudiante de Derecho de segundo año, doctor, un gusto oírlo. ¿Qué implicancias tiene el error de comprensión culturalmente condicionado en pueblos indígenas y la culpabilidad? ¿Podría ofrecernos algunos ejemplos, doctor? Bueno, yo puedo creer que sí. Eh, Puedo creer que estoy curando a alguien, que le estoy sacando el mal del cuerpo y realmente lo estoy lesionando. El error culturalmente condicionado, en ese caso directamente, es un error de tipo, no un error de prohibición. Pero supongamos otra cosa, un error frente a las normas de inhumación. Tengo normas que estoy convencido por mi cultura, naturalmente, ¿no? Creo que si no inhumo a mi pariente de determinada manera, no va a llegar al cielo, no va a llegar al paraíso, no va a llegar a la paz permanente, etcétera. En consecuencia, lo inhumo en condiciones totalmente antihigiénicas, participo de lo que es un ritual de inhumación, pero que resulta violatorio de, de normas higiénicas, sobre todo en tiempo de pandemia, por ejemplo, ¿no? Pongamos eso. Pero bueno, es un mandato que tengo, pues, estoy mandando al infierno a mi pariente, ¿no? El efecto que tiene es un efecto de... Es decir, bueno, hay países donde Bolivia, por ejemplo, bueno, tiene incorporado el pluralismo normativo, ¿no? Pero si no lo tenemos incorporado desde lo que es nuestra legislación, nuestra cultura, y en campo del derecho no le podemos reprochar la conducta. La persona ha actuado conforme
conforme su cultura, su grupo de pertenencia, y en la convicción de que era necesario actuar de esa manera, ¿no? Buenas Una tardes, convicción incluso que puede llegar a ser escatológica, ¿no? Por más allá de la muerte, ¿no? buenas tardes, doctor. Nos comentan, ¿las personas jurídicas son pasibles de culpa en el caso de organizaciones civiles impresas? Yo creo que ni siquiera son pasibles de conducta, no realizan conducta. Una cosa es darle al juez penal la competencia para que le imponga sanciones a la persona jurídica que se usa como instrumento de un delito. Eso es una cuestión de competencia. Pero nunca vamos a hacer de eso una pena. No. La persona jurídica es el único que puede actuar, que tiene capacidad de acción en derecho penal, es el ser humano. Y por otra parte, eso hay que tener un poco de cuidado, porque en rigor de verdad, puede ser hasta un beneficio para la persona jurídica pretender la responsabilidad penal de la persona jurídica. Que primero que no hay responsabilidad penal porque no realiza una acción para el derecho penal. Y en segundo término, lo más eficaz, el derecho penal para imponer penas tiene una serie de garantías que son bastante estrictas y que no se pueden aflojar de ninguna manera, pues es un desastre. En lugar el derecho administrativo no, tiene la ejecutoriedad del acto administrativo, y en realidad las soluciones administrativas serían mucho más prácticas que las soluciones penales. Por otra parte, lo que les dije hace un rato, el derecho penal es selectivo. ¿Qué personas jurídicas van a caer bajo el poder punitivo? ¿Las transnacionales? ¿Las grandes empresas? ¿O la pyme de la esquina? La pyme de la esquina. Entonces es un fenómeno que tiende a concentrar riqueza. ¿Quiénes van a ser más vulnerables? Las pymes. Y las pymes son las proveedoras de trabajo fundamentales en nuestra región. Entonces, cuidado, estamos concentrando capital de esa manera. Esto lo discutí mucho con un colega argentino que falleció hace unos años, con David Baigún. Lo discutíamos siempre, enorme partidario de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero aparte de lo conceptual, aparte de que la sociedad no puede delinquir. La sociedad es una sociedad anónima, ¿no? No es el tipo que me saca la billetera en colectivo. Independientemente de eso, ¿qué estás haciendo? Es decir, estás concentrando capital. ¿Sí? El derecho penal es selectivo, el poder punitivo es selectivo por excelencia, eso no lo vamos. Y si lo pasamos a las personas jurídicas, el derecho penal, el poder punitivo se reparte, la peligrosidad del poder punitivo se reparte conforme a vulnerabilidad. ¿Quiénes son los más vulnerables como sociedades? Las pymes. Bueno, eso la van a ligar. Doctor, en los casos de feminicidio nos pregunta Percy Tapia Vargas, ¿qué particularidades tiene la teoría de la culpabilidad? Mire, no veo que tenga, no sé, no lo he pensado, pero no veo que tenga ninguna muy distinta al parricidio en general, ¿no? A la muerte del pariente, ¿no? El parricidio como pariente, no como padre, ¿no? No padricidio, sino parricidio. No, el feminicidio o la muerte del pariente en general. No, bueno, hay distintos supuestos de femicidio, ¿no? La causa de agravación es que agrava el injusto, contenido ilícito. ¿Por qué?
porque es, de alguna manera, es una forma de... es una forma de traición, ¿no? De aquel que está más cerca nunca estamos esperando una agresión, ese es el asunto. Entonces, la mayor intimidad facilita la agresión, justamente. Pero justamente la mayor intimidad no, no se da para que nos agredan, ¿no? Eh, ese es el fundamento de del mayor contenido ilícito, ¿no? No, eh, primero, pero sobre la culpabilidad no veo. Históricamente ha habido una dinámica sobre esto. No nos olvidemos que nosotros somos una sociedad patriarcal. El patriarcalismo domina. El patriarcado domina. Y como sociedad patriarcal, bueno, la cuestión de la igualdad de la mujer, etcétera, es una cuestión bastante reciente en nuestra cultura. Yo cada vez que se estigmatiza tan terriblemente la cultura islámica, digo, bueno, por un momento, paren. Sí, es cierto, los islámicos son una serie de barbaridades, pero contribuyamos que evolucionen, ¿no? Y no creamos que nuestra evolución respecto de todo esto es ancestral, no lo es. Cuando mi madre nació, mi abuela no podía disponer de sus bienes sin la firma de mi abuelo. Y cuando yo nací, mi madre no podía votar. De modo que esto está a la vuelta de la esquina. Todas estas cosas son cosas que son adquisiciones recientes de nuestra cultura, ¿eh? No son adquisiciones que tenemos miles de años, ni cientos de años, ni tenemos muchas décadas tampoco. Entonces, hace años habían los códigos virtualmente una impunidad para quien mataba a la mujer que la sorprendía en adulterio. Eso ha desaparecido. Se pasó a la emoción violenta como atenuante, realmente. Y de ahí a la imputabilidad disminuida y cosas por el estilo. Cuidado, el adulterio, como les dije hace un rato, era delito. Un delito tipificado en forma discriminatoria respecto del hombre que tenía que tener manceba dentro o fuera de la casa conyugal, respecto de la mujer que bastaba con que realizase un solo acto sexual para configurar adulterio. Teníamos tipos de estupro que exigían que la mujer fuese virgen o fuese honesta, la víctima. Bueno, una serie de cosas que, bueno, fueron desapareciendo del derecho penal, pero miren que fueron desapareciendo no hace mucho, no hace mucho. Cuidado, el derecho penal se ha ido ayornando en este sentido. Y por otra parte, tengamos en cuenta que el poder punitivo renace hace unos 1000 años, poco menos, en Europa, y renace contra la mujer. Poder punitivo, nosotros nos consideramos herederos de Beccaria, Sonnenfeld, que por otra parte eran terriblemente machistas también, ¿no? Pero nos olvidamos que somos herederos de la Inquisición. La Inquisición era misógina y alegremente estuvo quemando mujeres por toda Europa en un genocidio. Bien, doctor, gracias por su respuesta. Luis Quinde García, la vida es el valor supremo más importante. ¿Cómo se explica entonces que la pena para un delito de violación sea más drástico que para un homicidio? Bueno, hay cosas que se explican por meras razones políticas, no coyunturales. Obviamente que hay una jerarquía de bienes jurídicos, sin lugar a dudas.
esa jerarquía de bienes jurídicos hace que los códigos tengan cierta razonabilidad conforme al principio de proporcionalidad. Pero bueno, si de repente aparece un político, un legislador, al que se le ocurre al que se le ocurre satisfacer o conseguir votos a través de aumentos de pena, eso está pasando con todos los delitos, ¿sí? Delitos contra la propiedad, etcétera, cosas. En mi país hemos tenido muchos años el robo de automotor penado más que con el mínimo de homicidio. Cosa loca, ¿no? Automotor dejado en la vía pública, ¿no? Una pena que era, bueno, si mato a alguien en estado de emoción violenta me resulta menos caro que llevarme en auto a la noche, ¿no? Esa desproporción es el resultado del populacherismo vindicativo, todo eso, ¿no? Quiero conseguir votos, entonces voy a conseguir con esto, salgo en la televisión, y como salgo en la televisión, para estar en la política tengo que estar en la televisión, entonces hago un proyecto de ley penal y con eso salgo en todos los canales. Es lo que nos está pasando, tenemos una destrucción de la legislación penal en toda nuestra región en función de este populacherismo vindicativo que altera todos los... Con esto no quiero decir que la violación no sea un delito gravísimo, es grave, pero todo tiene que tener la proporción, ¿no? Alex Díaz pregunta, doctor, doctor, estudio Derecho, nos comenta, es mi primer ciclo. Mi profesor habla mucho de usted, nos comenta nuestro seguidor, dice ser zafaroniano. Quisiera preguntarle si usted siempre quiso ser juez y qué consejo le daría a los estudiantes de Derecho. No, yo nunca quise ser juez. La vida me llevó a hacerlo y no me puedo sacar la toga de encima. Ese es el problema. No, realmente nunca me definí como juez, sino más como profesor. En realidad, hay un problema en la actitud judicial que a veces uno llega a confundirse el ser juez con la identidad propia. Yo siempre he tratado de ser Raúl, no de ser su señoría cuando me miro al espejo. Y no me horrorizo, claro. Entonces, no, nunca quise serlo, sino que se dio así. Más, me fui de la magistratura por el año 1990, creí que no volvía más. Coyuntura política me hizo volver como ministro de la Corte, me fui de la Corte cuando la Constitución lo marcaba por razones de edad, y bueno, la coyuntura quiso que pase a ser juez de la Corte Interamericana, bueno, pero nunca busqué eso. Consejo al estudiante de Derecho, bueno, estudien los libros de Derecho que le dan los profesores, todo eso es muy importante, pero lean de todo, no lean Derecho solo. Porque van a terminar mal leyendo Derecho solo, no van a cruzar la calle sin ver los autos. Lean sociología, lean historia, lean psicología. Otro estudiante de Derecho, doctor Lorenzo Lamas, nos pregunta a raíz de su comentario si debe estudiar litigación oral, quiere especializarse en Derecho Penal. Para hacer litigación oral lo que hay que hacer es saber Derecho Penal. Y no arte de ver cómo escenifico, cómo... Saber la materia y hablar claro. Es eso. Hay quienes aprenden a impostar la voz, a actuar, gesticular. Todo eso es escenificación. Bien, doctor Zaffaroni, hemos llegado a la parte final de la transmisión. Agradecerle nuevamente, doctor, el haberle ofrecido respuesta a las preguntas que nuestros seguidores han consignado en la caja de comentarios.
como usted ha podido apreciar, nos han escrito estudiantes de Derecho pidiéndole consejos, algunos formulando algunas preguntas bastante, bueno, todos en realidad, preguntas bastante interesantes que usted ha podido responder en la transmisión. Estamos muy agradecidos por aceptar la invitación y por darse un tiempo para poder responder a la comunidad jurídica del Perú, doctor. Le mandamos desde aquí un abrazo virtual. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido muy, muy, muy agradable estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. A cualquier momento. Muchas gracias, doctor Zaffaroni, muchas gracias a todas las personas que siguen conectadas en la transmisión. No olviden compartir el en vivo, seguir nuestra página web lpderecho.p, en Facebook LP Pasión por el Derecho y en todas nuestras redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Instagram. Estamos también con videos académicos, por supuesto, en TikTok y en todas nuestras plataformas digitales para poder compartir con ustedes vídeos académicos, transmisiones académicas del nivel como la que ustedes están apreciando en estos momentos. Se vienen iniciativas muy interesantes para todos ustedes, queridos colegas. Manténganse al tanto de las novedades que nosotros vamos a anunciar a través de nuestras redes sociales. Bien, dicho esto, hemos contado con la presencia del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, quien se ha conectado desde Argentina, ha desarrollado el tema de la culpabilidad y ha resuelto las preguntas que ustedes le han podido formular en la caja de comentarios. Bien, tengan ustedes un buen fin de semana. Yo me tengo que despedir. Ha sido un gusto acompañarlos como conductor de esta importante conferencia magistral que el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni nos ha ofrecido a todos. lpderecho.p